normal que pueda ocurrir con la humanidad. Por eso el misterio de Cristo es tan especial, porque se hizo humano y vivió y sufrió todo lo que en carne propia significa esa humanidad. La traición de los amigos, por ejemplo, la traición de Pedro, que fue algo muy doloroso para el Señor y que de antemano lo sabía. Pedro, me negarás antes de que cante el gallo, le dijo, por supuesto, en uno de los símbolos que hoy se identifica siendo Jueves Santo con la Última Cena. Me emociona personalmente, Carlos Hugo y Paola, el pensar en Pedro y en Judas. Ambos se parecen en esto, ambos traicionaron al Señor, aunque de diferente manera, y ambos vivieron un arrepentimiento, pero el arrepentimiento de Pedro y el arrepentimiento de Judas fue como respondiendo a esta pregunta: ¿seré yo capaz de perdonarme a mí mismo y seré capaz de dejarme perdonar por el Maestro? Pedro sí fue capaz, se dejó amar, se dejó perdonar. Judas quizás no lo sabemos, simplemente sabemos se ahorcó, se suicidó. Incluso aparece la duda de Pedro, padre, cuando aún conociendo a Jesús, en alguno de los pasajes sobre los que hemos escuchado en las diferentes peregrinaciones y en las diferentes asistencias a las Sagradas Eucaristías, por ejemplo, la pasión de Pedro y la fe, cuando Jesús camina sobre las aguas y le dice, si tienes fe, camina junto a mí. Cuando le pregunta a Pedro, ¿cómo lo haces, Señor? ¿Cómo haces para caminar sobre el agua? O sea, aquel que tenga fe, que me siga y podrá hacerlo también. Y es uno de los pasajes en los cuales también Pedro sintió esa duda y no fue capaz de caminar sobre el agua, padre. Sí, en cierta manera Pedro nos representa a nosotros. Cristianos del siglo XXI, hombres del siglo XXI, nos resistimos a creer. Lo que no sea comprobable, verificable por el laboratorio, por aquello que se pueda palpar, tocar, no lo creemos. Y debemos aprender que hay cosas que no vemos. Por ejemplo, el amor a mi mamá, no lo vemos y sin embargo es lo más real. Por ejemplo, el cariño, el dolor cuando un ser querido se va. No lo vemos, sin embargo es real, es totalmente verificable. Entonces la fe significa total entrega a Dios, y como Pedro debemos aprender que si bien hemos caído, no hay que desesperarnos. Dios nos ama, simplemente Él nos pide, entrégate a mí. En este momento vemos el paso del Señor del Huerto. Este paso nos representa el momento en que Jesús llega al Huerto de los Olivos, también llamado Getsemaní. Allí sintió angustia y oró al Padre diciendo, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La narración del Evangelio, Padre, nos cuenta que de la angustia sudaban gotas como de sangre y se le apareció un ángel que lo consolaba. Sí, vemos esta imagen preciosa que se encuentra en la Parroquia Mayor Nuestra Señora de las Nieves, y nos narra la dramaticidad que vivió Jesús en este momento. El cáliz que lleva el ángel es símbolo de las dificultades, de los obstáculos, de los problemas que tendremos que enfrentar diariamente. Y Jesús allí, en esa actitud de oración, nos está diciendo, mira, yo experimenté lo mismo que tú experimentas. Experimenté situaciones en que sentí no poder, en que sentí que no era capaz. ¿Y qué es lo importante aquí? Decidir, aprender a decidir, porque la vida se compone de decisiones, pero decidir según el corazón de Dios y según el bien que está inscrito en nuestra naturaleza. Padre, es una de las imágenes a través de las cuales vemos cómo Jesús, el Hijo de Dios, ha querido vivir la comunión con los hombres al compartir con nosotros los sentimientos humanos, especialmente el del dolor, la angustia y la desesperanza en la cercanía, por ejemplo, de la muerte. Pero además también nos enseña que nuestras voluntades rebeldes y débiles pueden encontrar la fortaleza y la seguridad en el amor de Dios, en la voluntad divina, a pesar de sentir duda, a pesar de pedirle a su Padre que si era posible apartara de él ese cáliz a través del ángel que siempre lo estaba cuidando y estaba presente, y de hecho está presente en nuestras vidas. Muchas veces ni siquiera podemos verlo o descubrirlo. Muchos ángeles que están por allí en nuestro alrededor, en la cotidianidad, que quieren ayudarnos de alguna manera, y nosotros simplemente rechazamos aquel tipo de ayuda o nos hacemos los de la vista gorda al respecto de ese tipo de ayudas, Padre. Padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, mi querer, sino el tuyo, tu querer. Es importante descubrir que la voluntad de Dios siempre va en pro del bien del hombre, aunque nos parezca de pronto difícil comprenderla. Por ejemplo, si yo soy diabético y me encanta el dulce, me fascina el helado, pues
debo renunciar al helado que tanto me gusta con tal de ganar un bien mayor, y el bien mayor es la salud. Esto nos enseña la escena del cáliz en el huerto de los olivos, nos enseña que nuestras decisiones se deben tomar en pro de un bien mayor. Padre, pero también es cierto que Jesús quiere que nosotros descubramos en nuestra vida el plan de Dios, un plan de amor, de misericordia, de cercanía, pues de compartir la vida en comunidad, de sentirnos hermanos solidarios con los que sufren por la desaparición de sus seres queridos a causa de la violencia y a causa de los desastres naturales como los hemos vivido últimamente. A veces la gente dice un terremoto, por ejemplo en Chile, en Haití, esa es la voluntad de Dios. A este señor le dio cáncer, le dio SIDA, esa es la voluntad de Dios. No debemos pensar así, más bien, ¿qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es cómo vas a asumir esa situación difícil para ti. Esa sí es la voluntad de Dios. ¿Con qué actitud la vas a asumir? Si la asumes con una actitud de amor o con una actitud de odio, de rencor, de resentimiento o simplemente de indiferencia. La voluntad de Dios es asumir una actitud con amor, con gallardía, con valentía. Ya un terremoto, un desastre natural, una enfermedad, es algo natural, pero la voluntad de Dios es cómo voy a enfrentar mi actitud frente a esas situaciones. En esas voluntades de Dios, además también tenemos alguna compañía y algunos acompañantes, la ayuda divina, como muchos la llegan a conocer y también la han denominado de esa manera. Esa ayuda divina se puede presentar, por ejemplo, a través de los ángeles que están acompañando en cada momento de la vida a los cristianos y a los creyentes, Padre. Sí, hay que aclarar, los ángeles son seres espirituales, los ángeles sí existen, pero ciertamente limpiar de pronto esta doctrina de cierta falsa teología de los ángeles que sencillamente quiere ponerlos al mismo nivel de Cristo o por encima de Cristo o paralelo a Cristo. Los ángeles son como nosotros, criaturas, servidores del Señor y que sencillamente interceden, ruegan por nosotros. Vemos en este momento el paso de María Magdalena. María Magdalena era una mujer que había sido curada por Jesús de 7 demonios. Fue una mujer muy cercana a Jesús junto con otras mujeres. Servía al Señor y a sus discípulos. Su fidelidad y seguimiento a Jesús se muestra al estar cerca durante el camino al Calvario y al permanecer junto a la cruz de Jesús. Es fascinante contemplar a esta mujer. Esta mujer nos está diciendo, miren, el ser humano tiene un hambre infinita, una sed profunda de amar y ser amado. Eso personifica a María Magdalena. Es esa sed de amar, de sentirse amada y al mismo tiempo de amar. Pero en el amor es como de pronto en la cocina, a todo mundo nos da hambre, es decir,